en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Ven y estudia Administración de Empresas. Planea, dirige y controla para alcanzar metas organizacionales. Inscripciones abiertas en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Vigilada Mineducación. Hogar como el hogar para sentirse seguro. Una cuenta en tu celular te permite hacer transacciones desde casa, evitando largas filas y aglomeraciones. Importante para prevenir el contagio. Cuida de ti y tu familia, pero si necesitas retirar dinero, puedes utilizar el cajero o corresponsal más cercano de tu entidad financiera, siguiendo estas recomendaciones. Respeta la distancia mínima en las filas. No salgas si tienes síntoma de gripa. Utiliza los canales electrónicos. Lava tus manos, ropa y objetos al salir y llegar a casa. Recuerda que una sola persona por familia puede salir. Respeta los horarios y turnos asignados por tu entidad y las normas de aislamiento preventivo obligatorio. Ingreso solidario. Un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo. Manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, contabilidad. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenos días a todos nuestros usuarios, televidentes y receptores a nivel colombiano y a nivel internacional que se unen a esta transmisión de la Universidad Militar Nueva Granada y su Centro Jurídico y Centro de Conciliación, un servicio realmente extraordinario para toda la comunidad de Colombia y por supuesto de América Latina. Hoy tenemos un programa verdaderamente atrayente, no quiero utilizar la palabra espectacular, pero es realmente muy atrayente, va a ser muy interesante para todas las personas, porque de alguna manera, seamos o no expertos en cualquier área, el tema de las tecnologías se ha convertido en un gran reto y en un desafío para toda la humanidad y especialmente, por supuesto, para el tema del derecho. Ya lo dijo hace más de 50 años Herbert Simon, que las inteligencias artificiales y esto de la tecnología nos planteaban dos escenarios. Uno, el manejo de datos, que nadie lo duda, las máquinas mucho más avanzadas, las inteligencias artificiales permitirían manejar millones de datos. Pero el gran problema sería el desplazamiento del hombre, el desplazamiento del ser humano y por supuesto el tema del desarrollo humano en esta nueva era tecnológica. Voy a presentar, inicialmente Elmer, un saludo muy especial a nuestro director de orquesta tecnológica, a Ducardo Piedrahita, y recibimos, como siempre en esta introducción, al doctor Giancarlo Mejía, director de este gran grupo de investigadores, de este talento humano, y además el líder de todos estos proyectos que está haciendo la Universidad Militar con su Centro Jurídico y Centro de Conciliación, que realmente ha tenido una empatía extraordinaria con toda la gente en Colombia. Doctor Jan, buenos días, qué emocionante el tema de hoy. Muy buenos días para todas y para todos. Gracias, César, por esa introducción maravillosa a un tema trascendental que es básicamente los retos y desafíos de las TICs en el derecho. Con este especial de el CELENI, Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional, cerramos este primer gran ciclo de especiales del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada.
Y es preciso agradecer en este día a todos los que hacen posible esta participación masiva en apoyo a la comunidad, no solamente desde el punto de vista de Bogotá, sino también desde la concepción nacional y internacional, porque este programa ya está siendo visto internacionalmente, como tú bien lo sabes. Así que agradecemos al señor rector y a todo su apoyo, a nuestra decana Claudia Margarita Martínez Sanabria y en especial a todo el equipo de trabajo. El Centro de Litigio Estratégico Nacional o Internacional Seleni, pues hace su gran lanzamiento el día de hoy con este especial que, como tú lo decías, nos pone en una serie de cuestionamientos fundamentales desde la perspectiva de las tecnologías, el desarrollo humano y el derecho. Y lo que vamos a ver acá y a sentir y a palpar, pues es la máxima expresión de lo que nosotros vamos, en la medida de lo posible, hacer dentro de proyectos muy claros de apoyo a la comunidad. Y como lo decíamos, también tenemos el objetivo fundamental de llegar a todos los rincones a través de precisamente las TICs, todos los rincones en donde haya una persona con la necesidad de ser escuchada por abogados expertos. Y también lo que pretendemos es innovar y crear. Ahora estamos lanzando en esta semana nuestro código QR para recibir todas las consultas virtuales en cualquier parte de Colombia, y seguramente van a ver una Universidad Militar Nueva Granada más cercana, porque esta es la universidad que todos queremos. Te doy paso, César, nuevamente. Bueno, ustedes comprenderán y todos los usuarios, estamos por diferentes plataformas. Muchas gracias por sintonizarnos. Igual este programa, por supuesto, también se verá en diferido. Saludamos a nuestros colegas del canal Zoom Digital que nos retransmiten, a la Universidad Militar Nueva Granada Radio, que Elmer en su orquesta infinita todos los días está llevando esta señal a miles de usuarios. También estamos en el Car Research Lab y en las comunidades internacionales que se han unido con nuestro sistema. Finalmente, doctor Jan, en esta pequeña introducción, qué maravilla este grupo de expertos, y lo que usted dijo es muy importante, están al servicio de la comunidad. Entonces, en este momento nos está viendo mucha gente que tiene diferentes inquietudes o que necesita de pronto la ayuda de expertos. ¿Cómo se pueden contactar con el Centro Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada? Muy importante esa pregunta, César. Nosotros tenemos varias formas de tener contacto con la comunidad. Como te lo mencionaba anteriormente, estamos lanzando nuestro código QR, donde viene todo un formulario para acercarnos más a las necesidades de nuestros usuarios, de nuestra comunidad, pero además tenemos nuestros mails tradicionales, consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y también consultorio.jurídico-radial@unimilitar.edu.co. Estamos para brindarle una asesoría oportuna, eficiente y eficaz a todos nuestros usuarios, que son la razón de ser de un consultorio jurídico, con una transformación desde lo digital para tener mayor cercanía con la población colombiana, pero también con toda la población de Latinoamérica y, por qué no decirlo, de otras partes del mundo. Bueno, no, además este proyecto seguramente va a ser ejemplo para muchas instituciones en Colombia y en el mundo para acercarse a la comunidad en términos de los consultorios jurídicos y de los centros de conciliación. Doctor Jan, muchísimas gracias y vamos a disfrutar un panel extraordinario en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos ahora con nuestro moderador, director de orquesta intelectual y académica en este panel. Lo saludo muy especialmente, que además ya tiene muchas admiradoras y admiradores en las páginas, doctor, por su labor que está haciendo, por supuesto, permanentemente con nuestros programas. Gonzalo, buenos días, ¿cómo se encuentra? César, muchas gracias por esa presentación, y al doctor Giancarlo Mejía también. Así es, hoy tenemos el lanzamiento público de nuestro Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional, Seleni, en sus siglas. Centro que es bautizado por iniciativa del doctor Giancarlo, nuestro director, en honor al doctor Germán Bustillo Pereira, maestro de nuestra alma mater bolivarense, muy querido en todo el país, pedagogo insuperable y un referente para todos aquellos que amamos la enseñanza y la cátedra universitaria. Paz en su tumba y gloria a su legado. Creo que precisamente ese es su legado, su forma de habernos hecho pensar, de descubrir el mundo, no solamente el derecho, el mundo, su visión integral, su pasión por impactar positivamente en la academia,
son esa fuente de inspiración de nuestro CELENI, nuestro centro, que hoy presentamos orgullosos como un centro de pensamiento y de práctica académica, de alto impacto y multidisciplinario. Por esto mismo, el especial de hoy, César, invitados y audiencia, comienza su título con dos palabras claves: retos y desafíos de las tecnologías de la información, por supuesto, en el derecho. Pero estos retos y desafíos no necesariamente son por la situación crítica actual, es por la particularidad y los cambios que en el derecho y en la ley debemos afrontar para evolucionar al ritmo de los avances de estas nuevas tecnologías, que tú muy bien lo decías en esa reflexión inicial, y aprovecharlas para bien, aprovechar esas ventajas, figuras como la inteligencia artificial, el aprovechamiento del Big Data, la aplicación de herramientas matemáticas para predecir, prevenir, solucionar controversias o conflictos. Y es que la sociedad, como abogados y como miembros de la sociedad, no podemos tapar el sol con un dedo ante esta realidad tecnológica cambiante que viene de varios años ya en el pasado. Y precisamente para comenzar a comprender estos cambios e innovaciones que presentan estas herramientas para facilitar la vida, hemos traído desde el CELENI un programa especialmente dedicado a conocer y profundizar el impacto de la tecnología en el derecho. En ese orden de ideas, rápidamente, César, revisemos cómo está organizado el programa de hoy. Tendremos 3 bloques temáticos, con un par de preguntas puntuales del público al final de cada bloque y una ronda de preguntas al final. El primer bloque de este panel, este maravilloso panel al que damos inicio en este momento, lo integra un grupo interdisciplinario desde lo jurídico, desde lo matemático, lo tecnológico y, por supuesto, lo humano. Empezaremos con el doctor Jesús Eduardo Sanabria, el doctor Ricardo Enrique Gutiérrez y el doctor Segundo Alfonso Telles, que integran este primer bloque. Luego rápidamente pasaremos al segundo bloque, donde tendremos un enfoque un poco más marcado en lo jurídico, desde la inteligencia artificial, pero en la aplicación en el derecho penal y en política criminal, así como en el derecho comercial y de la competencia económica. Allí contaremos con la doctora Marcela Roa Abella y el doctor Javier Francisco Franco. Y cerraremos con un tercer bloque con nuestros estudiantes destacados del CELENI para profundizar con su visión fresca, prospectiva, estos asuntos con los futuros abogados, litigantes, asesores, jueces y docentes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el doctor Jesús Eduardo Sanabria. Él es abogado, docente de nuestra casa de estudios, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y magíster en Derecho Público. También es co-creador con otro de nuestros invitados, a quien presentaré más adelante, co-creador de un software, el software Inter-American Jurisprudence. Doctor Jesús, comencemos por conocer estas generalidades de las tecnologías de la información en el derecho. Queremos presentarle a nuestra amable audiencia estos nuevos escenarios donde se relacionan las TICs con el derecho. Cuéntenos qué aplicaciones prácticas existen, qué implicaciones se producen en esa interacción tan interesante del mundo jurídico y legal con las tecnologías. Bienvenido, doctor Jesús, lo escuchamos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias también al director general del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, el doctor Giancarlo. También agradecer a César Ramírez por este espacio, por tener la oportunidad de hablar de los retos y los desafíos de las tecnologías y el impacto en el derecho, y sobre todo visto desde una óptica hacia futuro relacionada con el litigio estratégico. Para hacer litigio estratégico, litigio que sea mediático, paradigmático, para que ese litigio tenga un soporte jurídico, es necesario apalancarnos en las tecnologías de la nueva información, no solamente para trabajarlo desde el derecho informático, sino también utilizando herramientas que nos permitan tener mejores argumentos jurídicos en el momento de hacer nuestras defensas y nuestros argumentos y de presentarlos ante los jueces. De ahí parte una gran diferencia. En la relación entre el derecho y las tecnologías hay 2 campos sustancialmente diferentes, pero que comparten escenarios comunes y que a la larga también se complementan. El primero es el derecho informático. El derecho informático parte desde lo jurídico, desde el análisis regulatorio de las nuevas tecnologías y cómo impactan en la sociedad. De ahí se han existido debates recientemente, por ejemplo, recordemos al inicio de este año todo lo que suscitó Uber,
frente a cómo regular estas tecnologías, el uso de estas tecnologías y qué tipo de marco legal deben ser utilizadas para su uso, como también para su reglamentación. Entonces, el derecho informático busca impactar a través de las tecnologías, estudiarlas y entenderlas en la relación con la sociedad. También el hecho de, como lo vamos a ver más adelante en el derecho penal, cómo las tecnologías podrían estar impactando las decisiones penales en materia de libertad. Entonces, el derecho informático busca analizar todas estas situaciones que se nos presentan a partir del uso de las tecnologías en la sociedad. De otro lado, existe lo que internacionalmente es mejor conocido como Legal Tech, como Legal Design o como Law Tech. En este escenario existen grupos multidisciplinarios en los que trabajan diseñadores, abogados, ingenieros de las ciencias computacionales, y lo que buscan a grandes rasgos son dos escenarios posibles. El primero, en ofrecer tecnologías disruptivas en el servicio, en la prestación del servicio jurídico, como también en el consumo de servicios jurídicos. Sin embargo, también hay otras fuentes, o mejor dicho, otras empresas a nivel nacional e internacional, que creen que el ejercicio del derecho, que el ejercicio del abogado puede llegar a ser reemplazado por un robot. Y es ahí un punto preocupante, porque sobre todo se apalancan, por ejemplo, en la antigua Grecia utilizaban los denominados vinacium. Toda persona podría llegar a ser juez dentro de un caso o una decisión, a través de una tablita que se llamaba cleretium, y a través de ella, de manera, digámoslo por suerte, de manera de suerte o de manera aleatoria, podrían llegar a ser jueces dentro de un caso específico. Entonces, las nuevas tecnologías se apalancan en estos sistemas de justicia para decir que en algún momento de nuestra historia, muy posiblemente, los abogados sean reemplazados por robots o las personas o cualquier persona podría llegar a hacer o tomar decisiones jurídicas si cuenta con la información debida para ello. Entonces, en ese escenario de los Legal Tech o los Legal Design, pues existen esas dos concepciones en las cuales una se encarga de darle los servicios jurídicos al abogado y la otra se encarga de analizar la forma de cómo el abogado podría llegar a ser reemplazado con el uso de las nuevas tecnologías. A manera personal y criterio personal, me gustaría más estar dentro de ese escenario de Legal Tech, de ser un abogado que aporte a la construcción de herramientas digitales para el uso y ejercicio de nuestra profesión, más allá de pensar o planear en un futuro que el abogado pueda ser reemplazado, porque necesariamente exige, para que sea reemplazado, pues de toda una serie de raciocinios, de elementos que son necesariamente pasados por la mente humana. En ese ejercicio de los Legal Tech, pues existen múltiples herramientas que ya son conocidas a nivel nacional e internacional por su aplicación. Una de estas tecnologías, y estoy seguro que las va a explicar de mejor forma el ingeniero Ricardo, es por ejemplo el Big Data, que es una tecnología que permite analizar, a través del uso de algoritmos, analizar múltiples o masivas cantidades de información para darle un valor a esa información al abogado. ¿Con qué fin? Con que tome oportunas, más eficientes y mejores decisiones. Para nadie es un secreto que contar con la información hoy en día en la era digital es contar con un poder supremamente importante para la toma de las decisiones. Por tanto, existen muchas herramientas como buscadores. En caso colombiano, por ejemplo, uno de los más conocidos es Analítica de Legis, que busca el precedente judicial o la posición jurídica de la Corte Constitucional por determinados problemas jurídicos, y eso es un aporte sustancial en las defensas de los abogados que litigan ante esta Corte en temas constitucionales. Igualmente, a nivel internacional, dentro de los que utilizan Big Data, una herramienta que es muy conocida es Premonition, que lo que hace es analizar la posibilidad de éxito en determinados casos a partir de los análisis y experiencias previas de esos juzgados, de cómo han decidido ciertos casos que sean análogos o que sean parecidos, y eso le va a determinar una trazabilidad de éxito frente a su caso. Supremamente importante, una de las dudas que tienen los abogados y el ejercicio del derecho es que cómo le va a ir en su caso, ¿no? ¿Qué tasa de éxito? Entonces, este Premonition lo que va a hacer es impactar en ese ejercicio. También se cuenta con Prometea a nivel colombiano, que es el seleccionador de tutelas del derecho a la salud de la Corte Constitucional, que a partir de los casos anteriores que se han presentado, selecciona ciertos casos
y obviamente le ayuda a la Corte Constitucional identificando esas sentencias. Del Big Data también surgen, digámoslo, unas vertientes, que es como la analítica de datos, hoy en día conocida como el Business Analytics, que es la oportunidad de que los datos darle un valor, pero también representarlos de cierta forma para que sean interpretables por los abogados. Igualmente, ya existe a nivel internacional casos como el de España, en el cual tienen sistemas de reconocimiento de voz inteligente. Ustedes se imaginarán, se llama la herramienta Digalow, que todos los procedimientos son orales, pero más allá de la oralidad en los procesos en España es que quedan guardados de inmediatamente en expedientes escritos. Imagínense en Colombia cuántos escribientes en los juzgados podrían ser reemplazados con una herramienta como estas, pero también cuánto podríamos mejorar en la eficiencia de los sistemas judiciales que verdaderamente en Colombia deberían ser totalmente orales. Otra de las tecnologías, el blockchain, el expediente digital como lo utiliza Turquía, es una de las necesidades hoy en día de proteger, de garantizar esa seguridad frente a la información de los expedientes judiciales, no como lo que está sucediendo en estos momentos de crisis en Colombia frente a la pandemia, que la rama judicial ha tenido que utilizar Microsoft OneDrive, que de pronto no le da las garantías o les da un encriptamiento simple y no le da las garantías de una seguridad jurídica al manejo de los documentos, que son algunos obviamente de reserva judicial y que deben tener ciertas garantías de la protección de estos documentos. Por tanto, el blockchain podría aportar a eso. Se aplica el blockchain también, por ejemplo, para la construcción de los contratos inteligentes, de los smart contracts, que hoy en día, de manera colaborativa, ciertas partes jurídicas pueden analizar un mismo documento y tener, obviamente, la trazabilidad de dicho documento y la seguridad y la garantía de que es un documento que está siendo compartido por las partes. También, claro, el análisis biométrico, el reconocimiento facial para la identificación de la persona a través de diferentes puntos, no solo hoy en día se utiliza a través de la huella, sino obviamente a través de puntos de rostro del iris, y eso es supremamente utilizado, por ejemplo, en el sistema judicial canadiense para la identificación de las personas que comparecen a un determinado juicio, a un determinado, sin la necesidad de comparecer físicamente, sino desde los centros carcelarios prestar esa presentación de audiencias a través de la biometría para garantizar la identidad de las personas. Machine Learning, que el mejor caso conocido de la aplicación de esta tecnología es el abogado Ross, muy conocido porque lo desarrolló una universidad de Toronto, pero también aplicado por una firma de abogados de Nueva York, en el cual aprende de sus respuestas, es capaz de dar respuestas a consultas jurídicas, genera precedentes legales, busca alternativas con un nivel de precisión en los conceptos jurídicos de un 92%, en una fracción de segundo de 0.06 milésimas por segundo, algo muy rápido que puede impactar obviamente, pero que a la larga es complemento del ejercicio del derecho de los abogados que lo utilizan. Y también el tema de la tecnología colaborativa impacta en el derecho a través de los marketplaces, en las tiendas digitales para buscar o acceder a la justicia, acercar la justicia al ciudadano a través de identificación de un abogado que de pronto le pueda llevar su caso, o a través de situaciones o mejor servicios a través de esta aplicación para que el ciudadano pueda saber hacia dónde puede acudir. Los más casos conocidos, por ejemplo, el Legal App, Legal Office, de leyes, guardianes, etcétera, son casos de ejemplos de que utilizan esta tecnología para acercar al ciudadano a la justicia. Y la generación automática de documentos es algo que se utiliza mucho también en el ejercicio del derecho para la generación automática de contratos a través de los templates. Entonces, son muchas las tecnologías que... Perdón, lo escuchamos. Sí. Sí, qué pena, te interrumpí. Continúa, doctor. Entonces, son muchas los ejemplos de aplicaciones de tecnologías que se pueden utilizar en el ejercicio del derecho, que estoy seguro que el ingeniero Ricardo va a hacer una mayor profundización sobre el tema, así que le doy paso entonces al ingeniero para que las aborde. Gracias, doctor Jesús. Sin duda, su planteamiento nos aclara muchas dudas, también plantea muchas preocupaciones para los abogados, sin duda. El tema de ser reemplazados por la inteligencia artificial, por un robot, es un tema maravillosamente sorprendente y preocupante a la vez. Y no podemos ser ajenos a esta realidad los abogados. Hemos visto que hay inclusive proyectos de presentadores robots,
de programas de televisión, pero ahora un abogado, un juez. Bueno, esto es, y de hecho esto tiene mucho avance por lo que usted nos comenta y es un tema indudablemente trascendental. Entonces, muchas gracias, doctor Sanabria. Vamos a volver más adelante con usted para enriquecer nuestra charla. Pero entonces ya tenemos, gracias a usted, planteada la problemática de manera inicial. Y quisiera que le complementemos a nuestra audiencia con lujo de detalles, y esta vez desde una perspectiva de un no abogado, sino de un experto, de un ingeniero, de un doctor en ingeniería especializado en estos asuntos. Y por ello tenemos el honor de presentar al doctor Ricardo Enrique Gutiérrez. Él es ingeniero mecatrónico, doctor en ingeniería mecánica y también es co-creador de este software que les mencioné en un primer momento, el software Inter-American Jurisprudence. Doctor Gutiérrez, por favor, ilústrenos desde su especialidad qué puede ofrecer la tecnología al servicio del derecho y del sistema legal en nuestro país y en el mundo, y cuáles son las tecnologías que se podrían aplicar al derecho. Lo escuchamos, doctor Gutiérrez, bienvenido. Muy buenos días. Lo primero que hay que entender es que estas nuevas tecnologías no tienen corazón, no tienen conciencia, simplemente machacan datos y son capaces de reconocer patrones. ¿Sí? Estas tecnologías no nacieron en derecho, nacen en lugares diferentes y justamente aparecen por lo que se llama hoy en día la avalancha de datos. Hoy en día tenemos herramientas computacionales, de sensores, matemáticas, capaces de trabajar con grandes volúmenes de datos. Y aquí para dar una idea de cuánto se genera en datos en Internet. En un segundo se generan 9.000 tweets aproximadamente, se suben 10.000 imágenes de Instagram, se hacen 4.500 llamadas de Skype, el tráfico de Internet es de 93.706 gigas por segundo, se suben 84.000 videos en YouTube, y esto que también funciona como pruebas legales, se producen 3 millones de correos electrónicos por segundo. Pero esto no ocurre únicamente a nivel global. También ocurre en el caso de derecho, y en Colombia particularmente, se ingresan, en el 2019, se ingresaron 1.200 casos a la Corte Constitucional, con los respectivos expedientes. En el Consejo de Estado fueron 21.831 casos, la Corte Suprema 5.200 casos y en la Sala Disciplinaria 6.087 casos. Y si nos vamos al caso de los juzgados, el 20% de los casos que llegan en un mismo año no se evacúan el mismo año que llegan. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que del 2019 quedaron pendientes 1.884.000 casos represados del año pasado. Esto se debe, primero, a que no hay suficientes jueces por cada 100.000 habitantes. Hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Básicamente hay una alta litigiosidad. Litigamos por todo, queremos ir a la vía judicial. Y esto hace que necesitamos que los juzgados sean más eficientes, los jueces sean más eficientes y puedan utilizar estas nuevas tecnologías, poder manejar esta gran cantidad de información tan rápido como sea posible. Además, hay una ventaja oculta en el uso de tecnologías, y es que nos permiten revisar aspectos de seguridad jurídica, es decir, a casos parecidos obtener decisiones similares. Bueno, básicamente poder conjugar tecnología, ingeniería con derecho es lo que nos permite a nosotros hacer el Legal Tech, tener herramientas que apoyen a los abogados. Esos van a requerir manejar grandes cantidades de datos, hay que tener en cuenta que estos datos fueron escritos por personas en lenguaje natural y van a ser analizados por personas también en el lenguaje natural. La intención es que no tengan que aprender ningún lenguaje de programación extraño para trabajar. Las decisiones que se generen a partir del uso de estas herramientas tienen que tener dos características relevantes. Una es que deben ser interpretables, es decir, se debe poder hacer una revisión hacia atrás de por qué está dando un resultado a nivel matemático muchas veces, pero también deben ser explicables. La gente tiene derecho a saber
por qué le niegan un crédito, tiene derecho a saber por qué fue declarada culpable en términos que las personas entiendan. Las conclusiones, como digo, tienen que procurar una seguridad jurídica y los procesos deben ser ágiles y permitir la trazabilidad del proceso. Se deben conciliar las diferentes fuentes del derecho, ya sean las históricas, las reales, las formales, las de doctrina, jurisprudencia y los tratados. Hay diferentes herramientas, quizás una de las más conocidas, y era justamente lo que estaba en este instante hablando, es el trabajo del Big Data. El Big Data maneja más o menos lo que llaman las 3 Bs, hoy en día ya van en 7, pero básicamente son 3, que son un gran volumen, manejar una alta complejidad o variabilidad de datos. Esto quiere decir, pueden tener imágenes, fotografías, textos, documentos y una alta velocidad. Entonces esos son los 3 requisitos y para eso hay una cantidad de componentes, desde el almacenamiento, pasando por la distribución, pasando por el procesamiento, que ya se tiene que hacer un procesamiento en paralelo para poder manejar estas grandes cantidades de datos. Es una cantidad de infraestructura importante. Otra herramienta importante es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es poderle hablar o interactuar con un computador utilizando mi lenguaje como persona. Es decir, la gente, los operadores jurídicos, escriben de forma humana, como se entiende. El computador debe ser capaz de tomar un documento completo, extraer pequeños reportes, extraer párrafos importantes, identificar de qué se trata un documento, reducir la ambigüedad sintáctica de los textos jurídicos, analizar si hay 2 documentos similares, y todo esto lo debe después entregar en términos que el abogado pueda comprender o que una persona pueda entender. Por otro lado, tenemos otra tecnología llamada Business Intelligence, que consiste en tomar estadísticos de todos los datos que tenemos en el marco jurídico, todos los datos, y poder tomar decisiones sobre qué hacer. Por ejemplo, cuando está en una firma de abogados y se decide tomar un caso, desde el Business Intelligence, sabiendo qué otros casos se han recibido similares, que han ido a los mismos juzgados o a las mismas cortes, cuál es la probabilidad de que ese caso salga satisfactorio, salga favorable o no en una decisión en esa corte. Y todo esto nos lo dan a nivel de Business Intelligence, en el cual es el abogado, el operador jurídico, quien decide si va a tomar o no va a tomar ese caso. Y son técnicas totalmente estadísticas. Y quizás la mayor revolución después de Internet es el blockchain, la cadena de bloques. En realidad es una base de datos cuya particularidad es que está completamente descentralizada. Es decir, cada ciudadano en su bolsillo tiene manejo de su información. Entonces, cuando a mí me piden, entréguenme un registro civil, yo tomo mi información y le comparto mi registro civil a esa persona, y esa persona sabe que la tiene. Si, por ejemplo, ocurre que hay un cambio de nombre, se hace el cambio de nombre y queda en el registro de esa cadena de bloques que hubo un cambio de bloque, quién la hizo, cuándo la hizo. Es una trazabilidad total y transparente. El blockchain es el corazón de algo llamado el Bitcoin, que es mucho más conocido, y es tan bueno que hasta lo usan los malos, es lo que dicen ahí. Permite una trazabilidad total de las transacciones y por lo tanto permite una trazabilidad total de los contratos, donde por ejemplo si yo tengo una propiedad, puedo a través del blockchain indicar si esa propiedad es mía o no es mía, cuándo la compré, cómo la compré. Y la otra cosa importante del blockchain es que lo que se asumió a la cadena, ese nuevo dato no es borrable, siempre va a quedar ahí. Y eso va a permitir la seguridad de toda la base de datos. Pues bueno, tiene complicaciones en firmas digitales, contratos inteligentes, almacenar acuerdos legales, cadenas de custodia, pueden permitir sistemas de arbitraje basados en blockchain, pagos máquina a máquina, propiedad intelectual. Y otra de las técnicas, quizás para terminar, es el Machine Learning y el Deep Learning. Estas estrategias, bueno, el Deep Learning hace parte del Machine Learning, pero estas estrategias utilizan métodos matemáticos, ya sea
redes neuronales, que es un modelo matemático de una neurona, o clasificadores o técnicas de agrupamiento para identificar patrones subyacentes en los textos jurídicos, ¿sí? Eso nos permite a nosotros tener plataformas de análisis de contratos, generación de contratos automáticos, nuevamente tratamiento de lenguaje natural. Es toda un toolbox de herramientas que tenemos dedicadas al derecho. ¿Tienen sus peligros? Claro, tienen sus peligros. Pero eso nos lo explicarán ya más adelante. Vuelvo con usted, Gonzalo. Gracias, doctor Gutiérrez. Muy ilustrativo su exposición. Yo estoy seguro que en redes debe haber muchísimas dudas, muchas dudas de abogados, no abogados. Ya volveremos para cerrar este primer bloque. Vamos contigo, César, para una pausa y ya regresamos. Gracias, Gonzalo. Les recuerdo, pueden hacer sus preguntas en la plataforma de Facebook de la Universidad Militar Nueva Granada Radio. Ahí pueden, en la página de Facebook, ustedes lanzan sus preguntas y en las secciones que tendremos más adelante las vamos a resolver. Así que regresamos entonces a la central de la emisora y al canal Zoom Digital y ya volvemos en este especial del Centro Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Seguimos esta transmisión internacional desde la Universidad Militar Nueva Granada Radio, desde el canal Zoom Digital y de las plataformas que se conectan para retransmitir nuestra señal. Un saludo para Laura Rodríguez, para Carlos Alarcón, Oman Antonio Hernán, Dani Morales, Sandra Ivón. Bueno, tenemos, Gonzalo, cantidad de personas conectadas en este instante, parte también de nuestra comunidad académica, estudiantes, administradores, directivos, etcétera, que se dan cita en este escenario y, por supuesto, a todos los usuarios y televidentes en las plataformas en América Latina. Así que continuemos con este sensacional encuentro. Les repito, pueden hacer sus preguntas a través de la página de Facebook UMNG Radio y con mucho gusto las responderemos más adelante. Continúe usted, doctor Gonzalo. Así es, César. Estaremos atentos. Ahorita abriremos un espacio para atender esas dudas de la audiencia. Y agradecerle nuevamente al doctor Ricardo Gutiérrez, con quien ya regresaremos en unos instantes para continuar con esta exploración. Pero para darle cierre a este primer bloque del programa, quisiéramos contar con la participación de un querido colega, el doctor Segundo Alfonso Telles. Él es abogado y docente, además de ser especialista y magíster en Derecho Administrativo. Doctor Telles, en esta era de la información, el abogado, desde su autoconcepción personal y profesional, debe estar preparado para adaptarse, para evolucionar en el ejercicio de su profesión e incluso en sus mismas cualidades individuales para comprender este impacto de las herramientas tecnológicas. Por favor, doctor Telles, cuéntenos desde su opinión, desde su conocimiento y esa perspectiva tan humanista por la que lo reconocemos, ¿qué podemos decirle tanto a los abogados como a la sociedad en general, que siempre está ávida de justicia en todo momento? ¿Qué podemos decirle sobre este tema tan importante, doctor Alfonso? Lo escuchamos. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que cuenta es que el mundo de la informática
lo que es que se dispare ahora una nueva era, lo que le llamamos la era de la información. Es un mundo totalmente novedoso, nos cambia el estilo de vida, pero ha sido de pronto en el campo jurídico algo como adormecido. Unos primeros momentos empieza la normatividad nuestra a hablar de la firma digital y nos parecía ya un boom en el contexto jurídico empezar a hablar de una firma digital. Hoy en día vemos entonces que ese es un ápice muy pequeño y que ni siquiera en la misma realidad lo estamos todavía explorando cuando ya llevamos 20 años en el contexto jurídico nuestro hablando de esta digitalización de la firma. Nos hemos quedado allí, posteriormente empieza ya con la nueva normatividad, hablemos del Código General del Proceso, el contencioso administrativo, nos está hablando de unos momentos procesales en los cuales se puede hacer ejercicio de la oratoria, nos habla incluso hasta de un proceso virtual, pero si nos vamos a detener en la realidad y por lo menos observamos, valga decirlo, viendo una pequeña ayuda, el abogado típico, el de la lectura en biblioteca, ya está llamado a recoger. Es totalmente novedoso el libro virtual. De ahí en adelante la información la estamos buscando es de inmediato abordando a nuestro computador en unas búsquedas. Pero nos hemos quedado muy entender que el abogado tiene que meterse ya a trabajar de la mano con la informática, con la tecnología. Conocer, estamos en un conocimiento no débil, sino paupérrimo. Hablamos de una tecnología de la inteligencia artificial débil y que vamos a una fuerte, pero en el campo del derecho estamos totalmente desligados en un ejercicio conectado con ello y apersonándonos de cómo vamos a utilizar el derecho en nuestra vida profesional. Entiéndese entonces por qué la rezaga hoy en día del mundo de la justicia en Colombia respecto a las exigencias que nos está imponiendo y lo que está suscitándose la realidad versus virtualidad jurídica. Esto nos da a entender que definitivamente el trabajo que estamos empezando a hacer aquí a nivel universitario es un empezar a llamarnos ya a hacer un cambio de cultura. El abogado tiene que estar contextualizado en la cultura de la realidad del hombre y sus circunstancias. Y el nuevo mundo de la tecnología nos ha transformado totalmente ya nuestra forma de vida. El acontecimiento que estamos viviendo de la pandemia ha hecho que tengamos que romper la normalidad de vida en la que estábamos ya acomodados para empezar a hacer una vida virtual como la que estamos llevando a cabo en este momento. Pero esto ha sido forzado de tal manera que el abogado del común está esperando que le abran el juzgado para ir a hacer cola y visitar al despacho, para poderse poner a hacer la diligencia de notificación y presentar su memorial y esperar a ver que abran el despacho para poder actuar. Luego, esa realidad, fíjense cómo estamos todavía en la era del abogado del maletín, cuando tenemos ya aquí, es un maletín virtual. Todas las herramientas ya están disparándose y están generando una nueva forma de vida del abogado, que en Europa, España, Inglaterra, Alemania, ya como dice el doctor, en Turquía, tenemos una forma de vida jurídica totalmente diferente. Están en avanzada. Nosotros nos hemos quedado cortos y en este instante la invitación es, desde nuestra misma universidad, a hacer una nueva forma de vida educativa del abogado en la tecnología, pero no perderse tampoco de aterrizarse no solamente en lo que exige la tecnología para poner al día el derecho y dejar de acumular cada año una duplicidad de procesos en espera de justicia, sino que al contrario, podamos atender al menos las exigencias diarias o en lo que se nos está imponiendo en el momento de la justicia para poder atender lo que tenemos. Pero además tenemos que ver también los nuevos cambios en el hombre, en la justicia y nuevos delitos con la tecnología. Nos estamos valiendo la tecnología para aplicarla al derecho, pero no para utilizarla mejorando el derecho. Entonces no estamos utilizando articuladamente
toda la información valga decirlo, de las cortes, de la prensa, de nuestros conocimientos a nivel internacional en el derecho, para nosotros actualizarnos y contextualizarnos y por medio de la computación hacer nuevos recursos que nos hagan rápida la justicia, buscando eficacia. Esto demanda del abogado mayor formación, mayor preparación, amar la tecnología y amar el conocimiento, pero también amar al ser humano para darle mejor calidad de vida y para dársela a uno también a sí mismo. En el fondo, es la mejor herramienta que tenemos para tener un futuro verdaderamente bello. Y nuestra universidad está haciendo un trabajo maravilloso. Estoy admirado y me siento muy satisfecho que estemos haciendo trabajos de este tipo, que estamos ya haciendo una invitación a que nos contextualicemos en la necesidad de tener un abogado moderno atendiendo las exigencias que nos cambió en el milenio, 20 años que llevamos hasta ahora, totalmente, y la norma está muy quedada. La invitación es más abogados con conocimiento de la informática que hoy en día nos exige. Muchas gracias a todos los invitados. A usted, doctor Alfonso, es un placer escucharlo como siempre, esa perspectiva tan profunda, tan humana, tan reflexiva, que nos invita a hacer un alto en el camino y pensar que tal vez en Colombia los abogados o muchas personas en muchas profesiones somos indiferentes a lo que está sucediendo en un tren que va en marcha y que no se detiene, y cada vez nos rezagamos más si no actuamos. Esa invitación que usted hace, el abogado moderno. Muy bien, muy interesante la intervención, doctor Alfonso. Entonces, antes de dar paso al segundo bloque con nuestros nuevos invitados, quisiéramos cerrar este primero con una ronda de 3 preguntas de una respuesta de 1 minuto. Y quisiera empezar con el doctor Jesús Sanabria. Doctor Jesús, tenemos aquí una pregunta que quiero contextualizarla como se debe. Hace un rato el ingeniero Gutiérrez decía, en Colombia hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Esto es realmente una estadística muy baja, porque en lo que es el promedio de los países OCDE, de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, que entre otras cosas Colombia entró hace poco tiempo, pues allí el promedio está por encima de los casi 30 jueces por cada, casi 65, corrijo, más de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, que ellos nos llevan más de 6 veces de ventaja en esa relación de la cantidad de jueces por el total de la población. Y eso implica que hay una gran congestión judicial. No es la única explicación, por supuesto, pero es una de las justificaciones. Y aquí entra entonces el medio tecnológico, la inteligencia artificial, todas estas aplicaciones de las que hemos venido hablando, a entregar una ayuda importantísima al derecho. Y quería preguntarle, doctor Jesús, ¿qué escenarios deberían regularse con las nuevas tecnologías en el derecho? Me refiero, porque ustedes saben, la audiencia sabe que hay muchas especialidades: derecho penal, derecho económico, derecho civil, derecho constitucional. Hablaba el doctor Ricardo del tema de la Corte Constitucional con las tutelas. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué áreas o escenarios jurídicos deberíamos regular con el uso de las nuevas tecnologías? Doctor Jesús. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por esa pregunta. Yo quisiera agregarle una cifra más, una cifra que preocupa aún más. Si nosotros estamos congestionados, ¿sí?, en estos momentos, y aún más con términos de pandemia, todos los casos que vendrán después de la pandemia, no me imagino teniendo en cuenta de que solamente el 19% de los casos, de los conflictos que se presentan, van ante una autoridad judicial. Es decir, de los casos en Colombia que tienen repercusiones jurídicas, solamente el 19% acude con una acción ante un tribunal judicial en Colombia. Entonces, ¿cuál es lo primero que se puede trabajar frente a eso? La digitalización de los expedientes. Es algo demasiado urgente, es algo que la tecnología ya lo presta, ya se puede realizar, y es algo de lo cual nosotros necesitamos en estos momentos de trabajo virtual desde la casa. Entonces, hablándolo desde las ramas específicas del derecho, es cierto que el penal tiene una prioridad, pero en todas las ramas debería ya contar con una digitalización de los expedientes.
Excelente. Doctor Segundo, ahora pasemos con usted. Este tema del abogado moderno que nos quedó sonando tanto, hablando precisamente en todas las dificultades que se encuentra en nuestro sistema de justicia, que es un sistema que depende de muchos factores. Quisiera preguntarle desde su perspectiva humana y por supuesto también desde su criterio amplio jurídico, ¿qué podríamos decirle al abogado de hoy? ¿Qué cualidad o cualidades principales quisiera usted insistir, reinsistir, reforzarle y decirle, enviarle ese mensaje al abogado moderno para que de verdad sea un abogado moderno y no nos extingamos ante estas realidades cambiantes, sino nos adaptemos y aprendamos de ellas? Doctor Segundo. Muchas gracias. Considero que lo más importante es hacer conciencia y sensibilizarnos humanamente de cuál es la realidad que nos está dando hoy el mundo como tal. Una justicia en la cual Colombia le invierte solamente 2,5 billones al año. No se compadece con toda la realidad que afecta a la injusticia y en no atender las necesidades de un Estado, de toda su ciudadanía. Y si en ello el abogado, además, no se invierte a sí mismo, no se hace consciente de meterse ya, a prepararse mejor, a ser más crítico, más analítico, mucho más recursivo y a generar redes también de abogados que se metan en el campo de la investigación, en el campo de pensar en ese futuro con otras ciencias, hacer una interacción, difícilmente vamos a adelante. Abogado solo está llamado a morir. El futuro está todos trabajar unidos y en gran, valga decirlo, con un gran paso en la marcha para avecinarnos y apersonarnos del cambio, porque hoy estamos llamados a transformar nuestra vida con nuestros abogados y también con los que ya nos dejan la sabiduría que nos ha enseñado todo un trasegar en nuestro país. La invitación es esa, unidos a trabajar con la formación y la investigación. Muy bien, doctor Segundo, muchas gracias, excelente. Ahora, finalmente, doctor Gutiérrez, hace un rato su merced nos comentaba que una de las opciones, una de las herramientas que estas aplicaciones tecnológicas utilizan para la decisión, para tomar decisiones en casos, es la analogía. Es decir, si tenemos un caso con unos hechos o unas situaciones, unas circunstancias, que ya se decidió de una manera, en un sentido, pues si llega a repetirse o a presentarse con otras personas una nueva situación similar, el sistema va a adoptar la misma decisión que se tomó en un principio. Entonces la pregunta, doctor Gutiérrez, sería, ¿cómo podemos garantizar realmente el nivel de la tecnología ha llegado a un nivel tal que pueda garantizar que no vayamos a fallar en los detalles? Es decir, si hay un detalle que minúsculamente varía un hecho del otro, ¿por qué aplicaríamos analógicamente una misma consecuencia si hay un pequeño detalle? ¿Eso podría detectarlo la inteligencia artificial, doctor? La respuesta correcta es sí. La inteligencia artificial, inclusive hay una herramienta particular llamada minería de datos, permite encontrar esos outliers. Sin embargo, para que esto funcione bien, el ingeniero que está detrás tiene que conocer muchos detalles. ¿Sí? Hay que conocer muchos detalles desde el punto de seguridad jurídico para tenerlos en cuenta. Es como cuando uno tiene una imagen diagnóstica de un médico. Si uno no sabe qué tiene, no lo va a buscar. Entonces, de hecho, ese es uno de los grandes peligros del uso de la inteligencia artificial en cualquier área. Hay un sesgo de los grandes datos. Si todos los datos me dicen que por cierta característica una persona es culpable de algo, la máquina se sesga completamente. Y encontrar esos pequeños detalles que son los atenuantes requieren un diseño particular. Todavía estamos, diría yo, lejos de poder reemplazar a un abogado en eso. Por eso son sistemas más de soporte que decisivos. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Ricardo. Muchas gracias, muy claro.
Bien, pasemos ahora al segundo bloque. Este segundo bloque, como dijimos en un comienzo, es un bloque más enfatizado en lo jurídico, pero no significa por esto que vaya a ser confuso ni muy técnico, no. Aquí nuestros invitados son muy fuertes, tienen una gran fortaleza en el poder de síntesis y de explicación clara. Entonces, quisiéramos comenzar este segundo bloque con la doctora Marcela Roa Abella. Ella es abogada, docente e investigadora, además de ser especialista en ciencias penales y criminológicas y magíster en derecho penal. Toda una abogada penalista, además experta en estos temas de inteligencia artificial. Entonces, doctora Marcela, quisiera preguntarle y comenzar su exposición partiendo de la base de qué podemos decirle a la audiencia sobre las implicaciones de la inteligencia artificial, todo este tema de la predicción en el derecho penal y en la criminalística. Doctora Marcela, la escuchamos. Bienvenida. Bueno, buenos días para todos y creo que voy al grano de una vez para aprovechar el tiempo. El doctor Gonzalo nos ha dicho una palabra clave que es la predicción y digamos en el tema del estudio del crimen que tradicionalmente acompañaba al ser humano, siempre hemos tenido los seres humanos la tentación de intentar predecirlo, porque la predicción sería la que nos permitiría adecuadamente prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. O inclusive, como ustedes recuerdan en la famosa película Minority Report, sancionarlo antes de que ocurra, que es un poco el imaginario ideal en la persecución penal, ¿verdad? Eso, digamos, nos pone en el escenario de varios riesgos y de varias oportunidades también cuando quiera que tenemos la inteligencia artificial. Ya el ingeniero, el doctor Ricardo, nos ha mencionado algunas cosas, pero sabemos que para las máquinas hoy en día es muy fácil predecir nuestro comportamiento, qué canción queremos escuchar, qué libro queremos comprar o qué rutas vamos a tomar. En ese escenario hay un elemento importante que el ingeniero ya mencionó, que es el machine learning, pero más allá de eso está el deep learning. Él mencionaba un poco la red neural artificial y es si quisiéramos entender el algoritmo funciona como de manera similar al cerebro humano y lo que hace es, digamos, tener muchísimas capas de algoritmo que le permitan manejar unos volúmenes gigantescos de información. Pero eso representa también unos riesgos importantes. Yo quisiera referirme al, digamos, más conocido de los algoritmos y el más utilizado en este momento, que es llamado el algoritmo COMPAS. Ese algoritmo fue creado por una persona profesional en estadística y utiliza obviamente los cálculos actuariales. Lo que buscaba este algoritmo inicialmente, cuando fue creado, era simplemente comparar diferentes factores para ver cuáles eran las mejores medidas a nivel carcelario para una persona. Pero posteriormente evolucionó y está siendo utilizado para tomar, como decía el profesor Jesús, decisiones de libertad, de medidas, por ejemplo, de permanencia en cárceles durante el juicio. Eso claramente implica una decisión muy importante. El COMPAS, digamos, utiliza dos grandes tipos de datos. Uno, lo que permite recopilarse desde la historia, digamos, de la justicia penal, qué hay en la historia de la justicia penal respecto a esa persona. Y en segundo lugar, utiliza un formulario que puede ser llenado a mano, diligenciado a mano o a través de una entrevista de la persona que va a ser sometida a la jurisdicción penal. ¿Qué escalas utiliza o qué factores utiliza el COMPAS? Entre otras, a mí me llamaba la atención que las palabras que utiliza son comportamiento criminal, problemas de delincuencia, personalidad, necesidades sociales, oportunidad criminal, inclusive pondera si la persona dio respuestas que se consideren defensivas o descuidadas, e inclusive incorpora también el juicio de algunos de los funcionarios judiciales. Así que el sesgo que mencionaba el ingeniero, que aprende el algoritmo, claramente está presente acá. El algoritmo, ¿qué va a hacer? Nos va a calificar la escala de riesgo para 4 resultados. Violencia, es decir, posibilidad de que la persona cometa un crimen violento. Reincidencia, cualquier tipo de crimen. El fracaso en la comparecencia, es decir, si la persona se va a negar a comparecer al proceso. Y el incumplimiento con la comunidad. ¿Qué tipo de preguntas hace el algoritmo? Y esto me lleva a mí a las clases de criminología. Por ahí están mis estudiantes escuchándome y se acordarán de algunas cosas. Preguntan, ¿alguno de sus padres fue enviado a prisión? Eso le llama a uno la atención porque estamos volviendo casi que a las familias proscritas, ¿verdad? ¿Cuántos de sus amigos consumen drogas? Entonces, vamos a tener un factor de riesgo mayor porque nuestros amigos son drogadictos. E inclusive nos preguntan con qué frecuencia usted se peleó en la escuela. Entonces, volvemos al etiquetamiento del niño problema, de la oveja negra, y le ponemos un puntaje que puede ser utilizado para tomar una decisión tan difícil como la de la libertad. ¿Qué criticó ProPublica? ProPublica es una sala de reacción independiente que denuncia un poco violaciones de derechos humanos. Dijeron, las personas negras estaban de acuerdo con el algoritmo, podían ser señaladas falsamente en casi un doble de la tasa que las personas blancas.
y por el contrario, los blancos eran etiquetados falsamente como de bajo riesgo en un 77% menos que las personas negras. Entonces, el riesgo, digamos, de ser etiquetado negativamente se disparaba para una persona negra, a pesar de que el algoritmo no pregunta por la raza. Pero, un poco como decía el ingeniero, lo que hace el algoritmo es replicar los sesgos que existen en la mente humana. Ustedes están viendo, creo, una imagen en pantalla. Son 2 arrestos por robos pequeños. El hombre es calificado por Compass con un riesgo 3, mientras que la mujer es calificada con un riesgo 8. Él había robado herramientas, tenía robos previos utilizando armas y el nivel de riesgo, como les digo, fue bajo y en el mismo año vuelve a ser capturado por un gran robo. Por su parte, la mujer de color negro, Brisha, había sido arrestada por robar un scooter. Se montó en una patineta de un vecino y estuvo utilizándolo durante 2 cuadras. Había tenido delitos solamente como adolescente y a pesar de ello es calificada o rankeada por el software como un 8, que es uno de los niveles más altos, el rango va hasta 10, y ella después no reincide, pero claramente las decisiones dentro del proceso estuvieron impactadas por su calificación. La segunda imagen que ustedes van a ver es muy parecida. Tenemos también un hombre blanco y uno negro, ambos, digamos, arrestados por posesión de drogas. Uno, digamos, el blanco, que es calificado como 3, reincide en el mismo año en 3 oportunidades. La persona de color negro es calificada como 10, es decir, el más alto, o sea que seguramente iba a pasar el juicio en la cárcel, y esta persona nunca volvió a reincidir. Entonces, un poco, digamos, la conclusión, digamos, a la que uno puede llegar es que el problema está en el denominado black box. Eso, digamos, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos ver el inicio del algoritmo y la decisión final, pero no estamos en capacidad de ver qué ocurre en la mitad, cómo esas diferentes capas de algoritmo han manejado la información y cómo han llegado a la decisión. Inclusive nos dicen los ingenieros, usted me corregirá, doctor Ricardo, que si pudiéramos abrir el algoritmo, para el cerebro humano sería imposible entender la lógica del algoritmo, porque él maneja millones y millones de datos que nosotros no estamos en capacidad, se me acabó el tiempo, no estamos en capacidad de manejar. Les voy a robar 50 segundos más. El derecho a la explicación, que creo que nadie lo ha mencionado, y es precisamente en materia penal, tengo el derecho de saber cómo el algoritmo utilizó mi información para catalogarme como un 10 o como un 8. ¿Qué derechos podría poner esto en riesgo? Pues muchos. La presunción de inocencia, el derecho a la igualdad, el debido proceso. ¿Cómo me defiendo si no sé los factores cómo fueron ponderados? No tengo ninguna posibilidad de ejercer un verdadero derecho a la defensa. No estoy diciendo que no los usemos, simplemente podemos usarlos en escenarios controlados. Ya hay algunos ingenieros de MIT que han dicho, mire, Compass se puede arreglar, pero el dueño de la creación del algoritmo ha dicho, yo no quiero que nadie me le meta mano, déjenmelo ahí, que mi algoritmo no tiene sesgos. Eso era lo que les quería compartir. Le doy paso a nuestro moderador y muchas gracias. No, doctora, a usted, doctora Marcela, muchas gracias. Yo creo que en lo personal a mí me queda una pregunta, En lo personal a mí me queda una pregunta y es, ante tantas virtualidades de posibilidades o de escenarios donde puede fallar el sistema, creo que una pregunta que podríamos dejar para el final es, ¿ya estamos listos para entrar a juzgar personas con este sistema o aún nos hace falta algo? ¿Y en qué momento podríamos llegar a ese punto? Entonces, dejémoslo para ahora más adelante porque creo que es un tema importante de reflexión. Vamos a pasar a un pequeño espacio de comerciales. Volvemos contigo, César, y ya regresamos enseguida. Gonzalo, muchísimas gracias. Aquí también tenemos una pregunta que hacen desde Estados Unidos. Lo dejo para el panel para responderla después de comerciales. Y es acerca que uno de los portales más famosos en los Estados Unidos despidió 60,000 abogados con el uso de inteligencias artificiales en ciertos temas de derecho. Después de comerciales vamos a ver ese impacto de los abogados despedidos por el uso de las inteligencias artificiales. No se les olvide, las preguntas las pueden hacer en el Facebook de la UMNG Radio. Pueden lanzar sus preguntas y al final del programa las vamos a resolver. Así que, Elmer, continuamos con usted. Ya regresamos en esta transmisión internacional. Conoce la amplia oferta educativa presencial y a distancia que te ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. Economía, administración de empresas, relaciones internacionales y estudios políticos, ingeniería multimedia y muchos programas más. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG
Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. No hay. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que nos ha traído justamente el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, retos y desafíos de las tecnologías de la información en el derecho. El tema es, primero, actual, segundo, de mucho debate, y Gonzalo se nos tiene un invitado muy especial que seguramente va a enriquecer todavía aún más este debate. Siga usted, por favor. Gracias, César. Por supuesto que sí. Y antes de pasar con él, y con esto cerrar nuestro segundo bloque, yo quisiera resaltar que hace un instante con la doctora Marcela hablábamos del derecho penal, y en el derecho penal, ¿qué es lo que está en juego? La libertad de una persona. En algunos países inclusive la vida, donde hay condena a pena de muerte. Entonces es un tema muy delicado. Pero en todas las áreas del derecho es importante, y entonces, no por ser más importante el uno que lo otro, pero sí siendo un tema fundamental, el tema de los negocios, el tema del comercio, el tema de la competencia, de la libertad económica también, porque estas decisiones de la inteligencia artificial también tienen mucho que ver con el comercio y con el derecho económico y derecho comercial, por supuesto. Entonces, para este fin hemos invitado al doctor Javier Francisco Franco. Él es abogado de la Universidad Libre y sociólogo de la Universidad Nacional. Además es docente e investigador de nuestra alma mater y magíster en Derecho Económico y Derecho Comparado. Doctor Javier, quisiéramos escuchar cómo podría impactar el uso de estas herramientas tecnológicas en temas de derecho de competencia, por ejemplo, en cárteles de competencia, pero en general. Lo escuchamos, doctor Javier. Bienvenido al programa. Esta es su casa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los colegas. Espero que me estén escuchando bien. Claro, voy a hablar en los pocos minutos de derecho de la competencia, pero es que tengo una pequeña desviación profesional que no tienen otros aquí, es que soy sociólogo, además que abogado, y no me puedo dejar de referir a la intervención de la doctora Marcela. Y son los riesgos del perfilamiento. Hay gente que le parece natural que en este país se perfile a otros, ¿no? Y ese ejemplo que vimos ahorita, pues demuestra los riesgos. Ahora bien, también hay ventajas de la tecnología, es decir, creo que el tema es el uso que se le da. Y también quiero aprovechar para hacer un anuncio al doctor Jesús y a todos para que lo apunten. Ya le respondieron al doctor Jesús Sanabria. Decreto 806 del 4 de junio de 2020. Expediente digital. Creo que es la respuesta más rápida a la pregunta. Y en general, el derecho de la competencia hace parte del derecho económico. Y el derecho económico lo que busca es intentar regular la economía desde la ley. El derecho de la competencia nace hace 2 siglos, hace no 2 siglos, hace un siglo realmente. O sea, hace 2 siglos nace el capitalismo moderno. En 1776 se publica la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y todo ese siglo XIX se estuvo intentando analizar cómo funcionaba la economía. Y la primera regla de la competencia fue la ley Sherman, al finales del siglo XIX, por parte de la autoridad norteamericana, con el fin de ¿qué? Con el fin de lograr evitar que haya abuso de, más que de la posición dominante, el monopolio de un señor que era el único que transportaba petróleo, lo producía y lo transportaba. Y entonces él, aprovechando su posición, imponía el precio a los consumidores, porque cuando hay un solo productor le queda fácil imponer el precio, o cuando hay un solo consumidor. Estructuras de mercado perfectamente competitivas son aquellas donde ningún agente del mercado es capaz de imponer el precio porque hay muchos productores o muchos consumidores. Estructuras imperfectas son monopolio, duopolio, que son 2 productores, o oligopolio, que son pocos. Y del lado del consumidor, monopsonio, duopsonio o oligopolio. Y gran parte de los mercados son así. Ahora, que haya duopolio en sí mismo no quiere decir que vaya a haber un abuso, porque por el contrario, puede haber un choque muy extremo. La guerra de las colas en los 80s, Coca-Cola contra Pepsi trajo bajas en los precios,
Y el problema en sí no es que haya pocos o muchos, sino que no haya colusión. Colusión es acuerdo tipo efectivo. Y ahí es donde está el problema. Y es lo que yo quiero mencionar. La Autoridad Europea de la Competencia ha descubierto que a través de la tecnología, un poco lo que hablaba el ingeniero Ricardo Gutiérrez, tenía que ver con la posibilidad de tener big data, de tener muchos datos para llegar a establecer algo. El ejemplo típico es el de aerolíneas. En los manuales de economía siempre se dice que en los 70 hubo un caso en Estados Unidos que un director o un presidente, un CEO de una compañía aérea llamado a otro y se pusieron a hablar de muchas cosas hasta que uno le dijo al otro y las tarifas y el que estaba escuchando colgó porque era ilegal. Hoy no se requiere hacer la llamada. Hoy con algoritmos podría hacerse que una compañía responda al precio de la otra hacia la baja, pero también podrían, dependiendo cómo se diseñe, coludir con el fin de llegar a qué, con el fin de obtener ventajas en el mercado. Entonces puede haber colusión a través de los algoritmos. Por ello, la Autoridad Europea de la Competencia lo que hizo es diseñar su propio algoritmo para descubrir los algoritmos de los otros. Entonces, hacia allá vamos. A lo que me refiero es que estamos en la cuarta revolución industrial. La primera fue la máquina de vapor, ¿cierto? Y el telar a finales del siglo XIX, en esa Inglaterra que hizo la revolución industrial y en la Francia posterior a la revolución francesa. La segunda revolución industrial fue la del petróleo y la electricidad, que fue la del señor Rockefeller, cuando se dio la ley Sherman. Fue la empresa de los Rockefeller la que se rompió y salieron Shell y Exxon y otras empresas para romper ese monopolio. Después vino la era de los computadores y ya estamos en la cuarta revolución industrial. La pregunta, y creo que ha sido recurrente esta mañana, es si los abogados estamos o no preparados. Creo que ninguna profesión ha estado preparada, pero ninguna puede evitarlo. La pregunta es si vamos a tomar conciencia que hay que prepararnos en este instante. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es muy sencilla. La preocupación es si vamos y estamos formando a nuestros abogados para esa nueva realidad. Además del decreto 806 de 2020 de anoche. Recuerden esta fecha para siempre. Desde anoche cambia la historia del derecho en este país. Hay que recordar que salió antenoche, el 772, que es mucho más preciso, porque el 806 nos habla de expediente digital, pero es más importante el 772 de antier, del 3 de junio de 2020, por una razón sencilla. En materia de insolvencia, que tiene que ver indirectamente con el derecho a la competencia, o sea, crisis empresariales, había salido el decreto 560 para manejar las insolvencias. Por primera vez, de forma expresa, la norma permite que, por ejemplo, en el momento de la admisión del expediente, o sea, una sociedad está en crisis, un comerciante, persona natural está en crisis, entonces hace su lista de documentos para solicitar la insolvencia. Acaba de salir el decreto 772, las supersociedades pueden usar inteligencia artificial para decidir si admite o no el proceso. Y usa una herramienta que pueden entrar, Ciarelis, con ese Ciarelis, es el sistema de la superintendencia de sociedades para admitir procesos. Eso fue una gran obra del doctor Francisco Reyes Villamizar, anterior superintendente, amigo de esta casa de la Universidad Militar Nueva Granada, nos acompaña regularmente el doctor Reyes Villamizar. Antes de irse dejó esta tecnología, es un sistema informático de inteligencia artificial. Y pueden hacer el ejercicio. Yo estoy aquí en la página de la super y básicamente dice, intente mirar su proceso. O sea, la idea es que usted intente mirar y advierte. Este sistema no pretende sustituir las decisiones judiciales ni indicarle el sentido en que habrá de emitir la decisión, pero pone a su disposición el sistema con base en inteligencia artificial como un mecanismo guía para explorar posibles soluciones. Esto llegó, como dijo al principio el doctor Jesús, nadie espera que el abogado sea reemplazado, el ser humano no es reemplazable, pero los ciudadanos tienen derecho a que haya justicia. Los indicadores de Doing Business del Banco Mundial dan vergüenza para el caso colombiano. Esperamos que el lunes tengamos jueces, porque parece que de pronto no tenemos, por la vieja costumbre que ya conocemos de la rama colombiana. Entonces, como ciudadano, antes como abogado, creo que esta es una opción legítima legítima y viable. Y la justicia no ha podido funcionar en los últimos años, tal vez sea el momento de hacer el cambio. Y el cambio también de nosotros, las facultades. ¿Cómo estamos formando a nuestros abogados? Entonces, yo quiero dejar hasta ahí y no sé si hay preguntas. Doctor Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las reflexiones, por supuesto, ustedes siempre generando
la polémica y la pregunta, y es que Yo eso estoy está bien muy, porque así es como crecemos, así es como muy crecemos, porque tímido. si nos quedamos inermes, pues no vamos a poder evolucionar como deberíamos como sociedad y como abogados, por supuesto. Entonces, muchas gracias, doctor Javier. Vamos a pasar rápidamente a ver si alcanzamos a responder algunas de las preguntas de nuestra audiencia con el tema del límite de tiempo. Pasemos con nuestros queridos estudiantes destacados del CELENI en un bloque de 9 minutos rápidamente para analizar 3 temas. Vamos a comenzar con Henry Fajardo. Henry, cuéntanos, volviendo al tema de derecho penal, pero esta vez en la etapa previa al juicio, o sea, la etapa preprocesal, háblanos de la utilidad de la inteligencia artificial, por favor. Te escuchamos, Henry. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, para la audiencia, demás participantes. Y sí, el tema es la utilidad de la inteligencia artificial en la etapa preprocesal penal. ¿Y por qué delimitarlo de esa manera? Porque en la etapa previa al proceso, porque se debe determinar como una etapa coyuntural e importante que va a estructurar el tránsito normal que va a tener el proceso. Y en razón de ello, hoy por hoy ya el sector jurídico a nivel mundial está utilizando estas herramientas de la tecnología y su resultado ha sido de gran impacto. Tanto así que se ha venido dando el reemplazo, lo que veníamos hablando, de las máquinas por el hombre. Inicialmente no es el pretendido de la inteligencia artificial, ya que debe ser vista más como una herramienta para el trabajo del empleado y del empleador en el mundo y en las múltiples disciplinas que se está implementando. Entonces va a resultar interesante de manera puntual cómo esta tecnología, la inteligencia artificial, va a impactar en la etapa previa del proceso en cuestión a la celeridad, a la eficacia que necesita el sistema. Porque tenemos claro que el sistema actualmente en Colombia cuenta con diferentes falencias y que la estructura procesal penal en el sistema colombiano se divide por 3 leyes. Tenemos la 906 del 2004, que es el proceso que todos conocemos, la 1826 del 2007, que es el acusador privado, y la 1098, que es el sistema penal de responsabilidad adolescente. Todos manejan procesos, no digamos que distintos, pero tienen una misma base. Bien, ya centrándonos en el sector jurídico, la empresa Gartner es una consultora de tecnología informática. En un informe que se presentó en el 2017, nos ofrece una definición clara de lo que es la inteligencia artificial legal y la definen como un conjunto de todos aquellos sistemas expertos como el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales profundas y el aprendizaje automático aplicado ya en tareas legales, que van a servir como un análisis que va a permitir de manera más inmediata y expedita el análisis de un contrato, la preparación de una estrategia procesal o una investigación legal que se ejecute de manera efectiva, con la finalidad de que nos ayude a automatizar la tarea, la labor, y que no nos reemplace como humanos. Yo creo que ese es el peligro y el uso que mucha gente de manera errónea cree que va a ocupar la inteligencia artificial en nuestra labor. Claro que sí, Henry. Excelente. Excelente, Henry. Sí. Sí, Henry, muchísimas gracias. Yo creo que has dado al clavo, has dado en el lugar que era y es que no solamente esto, pero creo que es uno de los más representativos, el tema de cómo ayudar a descongestionar y a hacer más rápida y más ágil esa etapa preprocesal. Muchas gracias a Henry Fajardo, nuestro querido estudiante del CELENI. Pasemos con Héctor Gabriel Ospina, que nos va a hablar ahora de contratos privados, particularmente el uso de herramientas para facilitar esta celebración de acuerdos, los famosos smart contract. Te escuchamos, Héctor. Hola, muy buenos días. Para llegar al punto, digamos que en la elaboración de contratos privados siempre existen deficiencias, ¿no?
entre las partes. Digamos que el contrato siempre van a ser del común acuerdo de las partes, pero este en ocasiones crea cláusulas confusas, términos un poco complicados y demás, y no se habla el mismo idioma, y eso cuando ya estos contratos llegan a ser llevados al operador judicial, este mismo, digamos que también en la interpretación jurídica de estos contratos puede ser complicada y obsoleta, ¿sí? Digamos que como consecuencia de la evolución de la tecnología, la inteligencia artificial ha permitido a través de los smart contracts establecer contratos, llamémoslo así, pro forma, a través de los cuales sí se busca proteger a las partes en conjunto, donde pues estas partes a la larga pasan a estar sometidas a una balanza de iguales, por lo que esto es importante. Entonces, digamos que estos smart contracts es muy normal que uno cuando va a adquirir un producto financiero, llámese un contrato, un préstamo de libre inversión, un contrato de mutuo, un préstamo hipotecario y demás, es común que uno ya lea unas fórmulas pro forma, pero pues estas cláusulas pro forma siempre van acompañados de ingenieros, pero siempre es importante que estos contratos siempre sean analizados por abogados expertos. Entonces es muy interesante que ya en países lo que se hace es que a través de una aplicación uno toma una fotico y el mismo sistema y el software determina cuáles son los problemas de los contratos antes de que existan las relaciones jurídicas. Eso es muy importante porque ya los abogados a la larga no se exigen analizando por dónde atacar el contrato, sino a la larga buscando el deseo de quien lo contrata en el mundo del litigio y pues también en el mundo de los operadores judiciales. Ya los jueces van a determinar es quién incumplió la obligación y cuál es la solución de la misma. Muchas gracias y un abrazo. A ti, Héctor, muchas gracias por tu intervención, y yo creo que no solamente a contratos privados. Esto sería de gran ayuda en términos generales, en la contratación incluso pública, en donde, entre otras cosas, hay tantas observaciones de la gente, de los organismos de control, veedurías en general. Bueno, y pasemos, para cerrar este bloque con nuestros queridos estudiantes, a hablar con Juan Sebastián Ruiz, quien nos va a hablar ahora desde la perspectiva de la seguridad nacional, hablando de todas estas armas y mecanismos de agresión que han surgido a partir de la inteligencia artificial. Estoy hablando de drones, estoy hablando de todas estas evoluciones armamentísticas que utilizan inteligencia artificial. Te escuchamos, Juan Sebastián, bienvenido. Muy buenos días, claro que sí, continuando con este tema tan innovador. Les quiero comentar y hablar sobre la regulación del derecho internacional humanitario frente a la inteligencia artificial de aeronaves no tripuladas. Decimos que el desarrollo de la inteligencia artificial cambia fundamentalmente la guerra en la utilización de armamentos y la aplicación de la ley. Por lo tanto, ya se plantean situaciones que obviamente debe abordar el derecho. Sabemos que la inteligencia artificial, como la tecnología, avanza mucho más rápido que el derecho, pero esto no quiere decir que el derecho desconozca o no entre a reglamentar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Los estados deben de adoptar marcos legales de seguridad preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque se debe prevenir antes de que haya un conflicto, ya sea interno o internacional. Entonces, en este caso nos brindará una estabilidad a nosotros como ciudadanos y a los demás estados. Basándonos en ¿qué? En un principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de la precaución. El aporte del principio de la precaución es una contribución a reforzar ciertos estándares legales que se han plasmado no solo en diversos tratados internacionales. Las partes de este conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles para proteger los efectos de los ataques de la población civil o ya sean de los bienes. Tenemos que tener en cuenta que ellos están protegidos por el VIH. Entonces, frente a estos nuevos métodos y medios de guerra, como los ataques cibernéticos o los drones armados, se plantean nuevos retos humanitarios y jurídicos a la hora de desarrollar o adquirir medios de guerra o de armas. Es sumamente importante que los estados verifiquen pues estos estándares
a la hora de la utilización de estos nuevos armamentos. De igual forma, es un reto muy grande para el DIH, y no solamente para el DIH, sino para el derecho, entrar a regular y reglamentar la inteligencia frente a estos armamentos. Recordemos la Convención de Ottawa, la Convención de Dublín y el Protocolo del 2003, que entraron a regular cierto tipo de armamentos y la prohibición de minas en el caso de que sean utilizadas en caso de conflicto. Entonces, estos son los desafíos que podemos ver que se están planteando y que surgen en la actualidad. Frente a esto nos podríamos preguntar entonces qué prevé el derecho internacional humanitario sobre las armas autónomas. Actualmente no hay una norma específica frente a este sistema de armas autónomas. Sin embargo, los estados, y siguiendo los protocolos que ya están, tienen que entrar a abordar este tema. ¿Por qué? Porque el uso de drones ha crecido exponencialmente. En la última década no hay ninguna ley, no hay ningún decreto, no hay ningún tratado que los prohíba. Es un menor costo para los estados a la hora de utilización en guerra y les ayuda, digamos, a evitar que expongan a sus tropas, sino que se haga desde un espacio externo a la hora de su utilización. Entonces, en este espacio quería hablar sobre esto, dejar la inquietud, digamos, frente a cómo va a ser esta reglamentación y cómo se va a utilizar. Pero entonces tenemos que tener muy en cuenta los principios y los tratados y cómo se ha venido manejando anteriormente en conflictos la utilización de armamentos. ¿Por qué? Porque, muchas gracias, Juan Sebastián. Okay. Qué pena. Sí, muchas gracias. El tiempo apremia, discúlpame. No, pero clarísimo, es que con estas intervenciones nos queda muy claro que el derecho tiene un campo de aplicación tan amplio en todas las esferas de la vida humana y particularmente de los conflictos armados. Es vital entender y adaptar también ese derecho internacional humanitario y en general el derecho internacional. Bueno, muy bien. Vamos a pasar en estos últimos 10, 9 minuticos que nos quedan con César para verificar en nuestras plataformas tecnológicas, nuestras plataformas virtuales, las preguntas de la audiencia. César, vamos contigo. ¿Qué preguntas hay? Bueno, hay varias. Voy a ver si la primera debe ser para el doctor Ricardo y, por supuesto, para cualquier panelista. Tratemos de que sean respuestas cortas. Pregunta David Alejandro González. Dado que estos sistemas son creados y mantenidos por humanos, ¿cómo evitar la manipulación maliciosa de los mismos y la intervención de los hackers? Doctor Ricardo. Bueno, cuando se diseña cualquier sistema de tecnología de información, es de las cosas que uno debe tener en cuenta. ¿Qué pensaría yo? Sistemas de criptografía. Hablemos particularmente de blockchain. Blockchain es un sistema de criptografía tremendamente fuerte. Básicamente se necesitan las 3 supercomputadoras más fuertes del mundo, ¿sí? Con más de 500 procesadores cada uno, teras de capacidad de machacar datos, para que puedan vencer una contraseña de estas en un mes. Lo que quiere decir que utilizando tecnologías fuertes de criptografía estaríamos relativamente seguros, pero ese siempre es un peligro que va a aparecer. Sí, es igual que cuando ocurren los juzgados, que se queman los expedientes, ocurre el Palacio de Justicia, o que alguien extrae los expedientes. Ese es un peligro que siempre va a estar latente. Gracias. Muchas gracias. Doctor Javier Francisco, esta pregunta debe ser para usted. Usted habló del perfil de los abogados y cómo educar las facultades hoy en día a esos nuevos abogados en medio del escenario de las inteligencias artificiales. ¿Cuáles podrían ser esas características de ese abogado competitivo hoy en un mundo de inteligencias artificiales? Yo creo que, claro, el abogado clásico antes del siglo XX era un abogado muy abierto a muchos conocimientos más allá de la ley. Y entonces, en concreto, Carneluti lo decía, hay que salirse de la casa del derecho para aprenderlo un poco más. Claramente, aprender idiomas y la informática, o mejor, la organización de información es un lenguaje, es un sistema. Por lo tanto, claro, no tenemos que aprender lenguajes de programación necesariamente, pero sí por lo menos entender, repasar un poquito más la lógica como herramienta, repasar unas matemáticas básicas, algo que nos permita tener una estructura de comprensión para poder sistematizar un poco lo que decía el ingeniero Ricardo. ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente, cuando uno arma una línea jurisprudencial de manera manual, lo que está haciendo es leyendo un poco de información para establecer cuál es la tendencia de lo que decía Gonzalo, cuál sería la analogía entre los casos.
Entonces, lo que necesitamos saber es que eso se puede hacer de manera muchísimo más eficiente, con muchas menos horas, si logramos aprender lenguajes mínimos de programación que básicos, al menos la lógica, estoy insistiendo en eso, que nos permita hacer un diseño que nos ahorre mucho tiempo, porque es que la tecnología no va a reemplazarnos, insisto, pero sí nos puede ayudar mucho al trabajo. Por ejemplo, estableciendo eso en concreto. Creo que hay que acercarnos más a las facultades como la de ingeniería, a facultades como las de ciencias, al menos en la formación de lógica y matemática básica para la formación del abogado. Yo en alguna universidad, de las locuras que he hecho en la vida, dictaba el curso de matemáticas para abogados y era muy extraño y se veía muy raro. Creo que un primer avance es, tenemos un curso de lógica, hay que iniciar con un curso de matemática y un curso de lógica desde el primer semestre. Hay que permitir que las materias selectivas no sean solamente en la Facultad de Derecho. Hay dos facultades con las cuales tenemos que acercarnos mucho. Por ejemplo, lo estamos haciendo aquí en la Universidad Militar, en la sede de Villa Académica, en la sede de Bogotá, es acercarnos a ingeniería y acercarnos a ciencias económicas, administrativas, contables. Es básicamente, creo que es el camino más rápido para hacerlo. Pero es indudable que la formación implica esa apertura. Y si no y es mejor hacerlo ya. Si lo hacemos en 5 o 10 años, es tarde, definitivamente. Y los abogados que ya estamos graduados, tenemos que meternos sin temor. Es decir, el único temor que tenemos que tener es quedarnos atrasados con este futuro que ya llegó. Como ya les dije, los decretos, aquí están. ¿Qué vamos a hacer? Pues ponernos a estudiar. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta va para la doctora Marcela. Dime, Gonzalo. Sí, César. La pregunta que habíamos dejado allí flotando a la mitad del programa. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en el derecho penal, doctora Marcela? ¿Estamos listos ya para adoptar la inteligencia en una rama donde la libertad y la vida a veces depende de ello? Gracias, doctor Gonzalo. Yo diría que sí y no. Sí, estamos listos, digamos, para utilizarla como un elemento que ayude a la formación de la convicción. Es muy útil, por ejemplo, en los sistemas que intentan evitar el maltrato a menores en Estados Unidos, ha sido utilizado con mucho éxito, pero cuando quiera que se le deje al algoritmo el making decision o la decisión total, no estamos listos para ello, sobre todo porque recordaremos de nuestras clases de derecho penal que nos decían los antiguos penalistas que el derecho penal es el brazo armado del Estado. Y en esa medida tenemos que controlar muy bien los riesgos para los derechos humanos. Pero como elemento de convicción, sí estamos listos y de la mano de los ingenieros que nos pueden ayudar a controlar el sesgo humano que aprende el algoritmo. Bueno, doctora Marcela, una pregunta muy rápida. Usted que es el poder femenino en este panel, y es, usted sabe que la mujer necesitaría mucha más representación en el entorno del derecho en muchos escenarios nacionales e internacionales. Con la inclusión de las inteligencias artificiales, más problema para esa representación de las mujeres en el escenario laboral. ¿Usted qué piensa? Uno podría pensar que sí, digamos que digamos ese es el sesgo, digamos, que existe frente a la representación de las mujeres, es un sesgo de carácter sociológico y antropológico que no vamos a poder superar hasta que como sociedad no entendamos que la participación no puede ser forzada, sino que tenemos que entender que estamos en capacidad de incursionar en todas las áreas del conocimiento humano. Nosotros podemos llegar a ser policías, podemos estar en el ejército, podemos estar en la ciencia, pero como ya nos explicó el ingeniero, la inteligencia artificial tiende a replicar los modelos humanos. Y en ese sentido nosotros permeamos la inteligencia artificial con los mismos factores de discriminación que tenemos como sociedad. Así que podría, sí, empeorar la situación de discriminación frente a las mujeres. Muchas gracias. Y rápidamente esta pregunta es de Felipe Ortiz. ¿Podríamos crear alertas tempranas estudiando los factores sociales de una persona que lo llevarían a una situación de infringir la ley? ¿Este es un factor sociológico, doctor Jesús? O no sé quién quiera responderla, doctor Jesús. Sí, ya hoy en día existen diferentes herramientas, sobre todo en Estados Unidos, que lo permiten identificar, ¿no? El problema ahí, como lo radica o como lo alcanzó a anunciar la profesora Marcela, son los factores de sesgo, discriminación en la construcción de los algoritmos que llegan a determinar si una persona es proclive o no a cometer cierto delito. Y con ello va de manera importante para el ejercicio del abogado, para que los abogados vayan trabajando sobre un nuevo derecho, que es el derecho a exigir explicación. Y es que estos algoritmos se convierten en una caja negra, en la cual muchas veces la interacción matemática no permite identificar o no permite saber cómo se llegó a determinada respuesta. Entonces, es posible, ya existe, frente a rasgos biológicos, rasgos históricos, sociológicos, determinar a través de una herramienta si una persona es proclive a cometer cierta actividad delincuencial.
Bueno, Gonzalo, no sé si tengas alguna reflexión final. Muchas gracias a todos los panelistas. La sesión estuvo bastante movida. Gracias a todas las conexiones internacionales y, por supuesto, a todos los usuarios que han estado activamente siguiendo esta presentación. Su reflexión final, Gonzalo, por favor. Gracias, César. Bueno, no, extender nuevamente el agradecimiento a UMNG Radio, a nuestro director, a Elmer, a Ducardo, a todos. No quiero extenderme en ello, pero extenderles ese saludo caluroso de agradecimiento. Como todos los programas que hemos venido haciendo, es una muestra del compromiso de la Universidad Militar Nueva Granada con la calidad, con la innovación. Traemos, por supuesto, un tema que no podemos decir que la palabra innovación no pueda ir impresa en todo momento en ella, el tema tecnológico. Y los abogados debemos innovar. Estoy seguro, y quiero dejar esto como final, estoy seguro que los abogados no vamos a desaparecer, pero sí tenemos que aceptar la ayuda para mejorar el acceso a la justicia, y más en un país como Colombia. En otras partes del mundo hay mucho mayor avance, pero aquí no es cuestión de compararnos si allí están mejor o aquí estamos peor, no. Ahí es que identificar nuestros problemas y utilizar estas herramientas con responsabilidad para proteger el debido proceso, las garantías fundamentales, pero ayudar a su vez a la justicia, porque justicia no es justicia si llega tarde. Y si la tecnología nos ayuda a que llegue temprano, bienvenida sea. Los esperamos muy pronto. César, muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias a todos los panelistas, de verdad formidable su participación. Cualquier inquietud de los usuarios, ya saben, se pueden contactar con el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Gracias al canal Zoom Digital, a UMNG Radio, Elmer, a la gente del Car Research Lab que nos transmitió para los Estados Unidos esta señal. Muchas gracias y felicidades y que pasen un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Hola, Juan. Tantos años